Pues buenos días. En primer lugar, reciban ustedes un saludo por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. La señora secretaria no pudo presentarse el día de hoy, dado que está atendiendo una actividad a nivel internacional. Entonces me encargo de dar esta presentación. La que sí. Vamos a hablar de la gestión integral de riesgos en Guatemala, la aplicación en estos tiempos y hacia dónde va. De hecho, vamos a también hacer, debido al tema en general de la actividad, vamos a enfocarnos también entre la inclusión del enfoque multiamenaza y los sistemas de alerta temprana. Que sí, por favor. En amenazas en Guatemala hemos estado hablando tanto ayer como hoy. Tenemos tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra, sismicidad, actividad volcánica. Estos son pues unos ejemplos de fenómenos que están relacionados también con la variabilidad climática y que podrían presentar diferentes niveles de vulnerabilidad y exposición en el territorio nuestro. Sí. Quiero hacer un poco de hincapié en esto de la variabilidad climática porque es algo que sí nos está presentando varios retos incrementados en los últimos tiempos. Y es que, en términos generales se acentúan mucho los cambios, por ejemplo, cuando tenemos o estamos sujetos a el fenómeno del niño o si estamos sujetos al fenómeno de la niña. La que sigue, por favor. Y bueno, no solamente a los cambios de variabilidad de poca duración, sino que también cambio climático en general, en el sentido de que sean modificaciones que ya sean de más larga duración, ¿verdad? Porque al final los cambios que vivimos a cada año o por temporadas sí nos afectan, pero también estamos a la vez, simultáneamente, estamos viéndonos afectados por cambios que tienen condiciones predominantes y que pueden significar una oscilación climática, pero no necesariamente de periodo corto, también de periodos que sean un poco más largos. Como querramos llamar, variabilidad climática, cambio climático, son cuestiones que han modificado las condiciones y por tanto la afectación que podríamos tener en el territorio. Esto que están viendo aquí es un mapa. Cada una de esas rayas significa la trayectoria de un ciclón tropical, y lo que quiero explicarles es que en los últimos 20 años hemos tenido suficiente actividad ciclónica como para que podamos entender que eso es un tipo de fenómeno al que vamos a continuar estando expuestos. Y como estamos en un periodo de cambio climático en el que nuestras temperaturas han incrementado, esto favorece también a la generación de los ciclones tropicales, así que no estamos esperando que venga en disminución tampoco. Pero bueno, hasta aquí la forma tradicional que hemos presentado, incluso desde la academia, desde las instituciones del Estado, desde muchas de las fuentes, como hemos presentado nuestro análisis de riesgo, nuestro intento de comprensión de los riesgos a los que podemos estar afectos. Pero tenemos que pensar qué realmente significa para nosotros, ya sea que sean lluvias, ya sea que sea la acción de un ciclón tropical, la actividad de un volcán, un sismo. En esta diapositiva se les muestra que tenemos, por ejemplo, material acumulado todavía en el volcán de Fuego,
como resultado de la erupción del 2018. Y es una cantidad significativa de material que está ahí esperando solamente a que las condiciones se den para que sea transportado hacia abajo. Hacia abajo, hacia dónde podrá ir, hacia dónde podrá tomar dirección. Y es aquí donde nos interesa el enfoque de cuencas que ya personas anteriores a mí ya han mencionado, y que desde ayer hemos estado hablando de que ese material encuentra una manera de ser transportado a través de los diferentes comportamientos de las cuencas, y encuentra una manera de llegar incluso hasta las costas, ¿verdad? Acá lo que podemos ver es en azulito, están representados los ríos de la cuenca del río Mazate, pero también está la cuenca del río Ceniza en un color como mostaza que está ahí, en color amarillo la cuenca de la Chihuate. En fin, cuencas también que algunas de ellas son a la vez una subcuenca de una cuenca mayor. Y bueno, el asunto es que tenemos que tratar de incrementar nuestro entendimiento de esta interrelación de los fenómenos naturales y las condiciones de nuestro territorio, y cómo eso puede afectarnos tanto a nivel de las personas como de la infraestructura. La que sí. Esta es una representación más directa de los estudios que se han realizado a partir de ese año 2018, a partir de esa erupción, con la colaboración de diferentes instituciones locales, así como universidades e instituciones internacionales. Se construyó este mapa de amenaza que nos está representando. Es la amenaza ante lahares. Y una cosa que es importante visualizar acá es el alcance que puede llegar a tener. Y para que se den una idea, el nivel de amenaza media que se determinó se puede llegar a visualizar incluso tan lejos como Siquinalá. Pero en nuestros últimos años hemos visto que es muy real ese nivel de amenaza, y de hecho quizás hasta se quedó un poco corto, porque la afectación que hemos observado en Siquinalá realmente es significativa. Desde ayer han estado mencionando los problemas que vivimos por la interacción entre la cuenca del Samalá y la actividad volcánica del Santiaguito. Acá yo les traigo un ejemplo en el que, por el descenso del material, por el transporte de material, como razón principal, tenemos ya claramente una situación en la que yo le llamo el puente milagroso, pero realmente es el puente Samalá 4, y más conocido como el puente Castillo Armas. Pero el punto es que sí es milagroso, porque si ustedes se dan cuenta, hace mucho que se excedió la capacidad de diseño de ese puente. No realmente no hay una explicación por la cual continúa en funcionamiento ese puente, la verdad. Todos los años desciende más y más cantidad de material, y el problema es que no es que no se haya intentado alguna solución. De hecho, existen ya varias propuestas a lo largo de los años de diseños de nuevos puentes que pudieran sustituir al puente Samalá 4 y que ya tengan que ya respondan a la demanda que actualmente tenemos. Una cosa interesante, y por eso la marqué para que la vean claramente, es
en dónde están los aproches del puente con relación al nivel de asolvamiento del sedimento que ha sido transportado, y se dan cuenta que pues está ya enteramente contenido hasta los aproches en el área que nosotros deberíamos de considerar que debe ser liberada por el puente. Entonces pues hace falta mucho trabajo por hacer, pero por el momento lo que yo quiero que visualicen es que, aparte de la problemática de la solución institucional y todo esto, quiero de una manera un poquito más técnica que visualicemos que estamos hablando del puente Castillo Armas en Retaluleu, y estamos hablando de la afectación producida por el producto del volcán Santiaguito, que si no fuera por el río Samalá, por todas sus contribuyentes, el Nimau, etcétera, en general, por la interacción que tiene la actividad volcánica con la cuenca del Samalá. El que sigue. Y es que les digo eso porque es muy interesante que de la manera que se realizan los estudios no siempre está empatada con la manera en la que en la vida real, en nuestro territorio, podremos implementar algún tipo de solución. Nuestros estudios por ejemplo, de la cuenca del Samalá, sí hay estudios, hay algunos estudios, pero lo importante aquí, y a la vez preocupante, es que todos esos estudios están hechos tratando de identificar niveles de afectación en diferentes partes de la cuenca del Samalá. ¿Cómo empatamos eso con la realidad territorial en donde ni siquiera estamos hablando de un municipio, sino que de varios municipios? Ni siquiera estamos hablando de un departamento, sino que de varios departamentos. Nuestra problemática es que hasta la fecha realmente en general, porque sí hay algunas excepciones, en general tenemos una gestión del riesgo que tiene un divorcio entre las cuencas o algún otro tipo de identificación fisiográfica, algún otro tipo de identificación por características físicas, químicas o lo que sea. Esto está divorciado de las delimitaciones administrativas territoriales que existen en nuestro país, y eso es algo que debe cambiar. Necesitamos que el enfoque con el cual se ha manejado la gestión del riesgo deje de ser tan estrictamente territorial. Y con eso no quiero decir que cada municipalidad pierda sus funciones o sus atribuciones, y sobre todo tampoco quiero decir que pierda su autonomía. Lo que quiero decir es que ninguna municipalidad, ningún departamento es una isla. Todos tienen alguna interacción con otras municipalidades, otros departamentos. Y que sí. Entonces, una de las principales delimitaciones que podríamos hablar para territorio que tiene o que comparte con características similares es la delimitación de las cuencas. La ingeniera Gordillo ayer hablaba de la delimitación que podríamos hacer en términos de las características geológicas. Podemos hacer muchas diferenciaciones, pero cada vez que hacemos una de estas diferenciaciones nos damos cuenta que si hay algo en común entre todas ellas, y es que no respetan esos límites territoriales de los que les estoy hablando. Siempre vamos a ir más allá de una municipalidad, más allá de un departamento. Y para ejemplificarlo de otra manera, aunque es un ejemplo en la CONUR, allá en la ciudad capital,
Es un ejemplo muy claro, entonces quería presentárselos aquí también. Todos los años tenemos un montón de afectación en esos puntos rojos que se ven por ahí. Jardines de la Mansión 2, Villahermosa, todos esos puntos rojos que ven por ahí. Y todos esos puntos rojos están en áreas que son ya áreas urbanas. Pero lo que tenemos que entender también es que ahí lo que tenemos no es solamente algo local en el sur del departamento de Villacanales, o algo local en Villanueva, o algo local en San Miguel Petapa. No, lo que tenemos son cuestiones de interacción de algo que está sucediendo dentro de una cuenca y sus correspondientes subcuencas. Entonces, para el mejor entendimiento y una mejor gestión de riesgos en ese sector, lo que deberíamos de propiciar es un trabajo conjunto entre las 3 municipalidades o 4, para que se pueda tener un entendimiento real de lo que está ocurriendo, o por lo menos más acertado, y a aplicar la gestión del riesgo de manera más adecuada. ¿La que sí? Otro ejemplo de esto, el primero de los grandes intentos para que se haga realidad que la gestión de riesgo no debe ser sujeta a la delimitación administrativa territorial, es el Acuerdo Gubernativo 179-2001, que antes de que se desate cualquier polémica, yo mismo les voy a aclarar que esto, como ven, se realizó en el 2001. En el 2001 se emitió ese acuerdo gubernativo, aunque sí estuvo basado en algunos estudios que se hicieron en la autoridad de la cuenca en AMSA, en la autoridad del manejo, perdón, de AMSA, se hizo con la tecnología, con la tecnología con la que disponían en ese momento, en el 2001. Con esa tecnología se pudieron hacer algunas identificaciones, pero en ese entonces no teníamos tan desarrollado nuestra capacidad de detección, por ejemplo, a través de satélites. Y eso sí ha tenido un cambio significativo, muy, muy importante. Hoy por hoy, lo que podríamos ver con la tecnología actual es mucho más detallado, tiene mucha mejor resolución que lo que en aquel entonces, en el 2001, podían ver. Sin embargo, lo que sí se puede rescatar de esto es que ya habían empezado a entender que esto no se limitaba a un municipio o a un departamento. Cuando se hizo esta declaratoria, se hizo para proteger a 3 cuencas en particular, a las áreas que pueden estar delimitadas en esas 3 cuencas, que es toda esa mancha como verde que ven ahí alrededor del lago. Todas las rayas azules que ven ahí son ríos o riachuelos, o lo que identificaron en su momento. Es un gran área, pero lo que yo rescato de este ejemplo es eso, que ya entiende que no tiene jurisdicción municipal o algo así. Las características de la naturaleza, las características de los fenómenos son lo que dictan el por qué se hizo este acuerdo de esta manera, que debemos de mejorar, que debemos de actualizar cuando menos, para incorporar un análisis con la precisión que la tecnología nos permite hacer en estos días. El que sigue. Sin embargo, ¿qué es otro tema importante que podemos rescatar de este acuerdo gubernativo? Aunque tenga muchos desaciertos,
también ya nos daba una herramienta para hacer algún tipo de gestión, no solo cuando ya ocurra alguna situación que pudiera considerarse desastrosa, sino que podríamos haber hecho gestión de riesgo para prevenir, para mitigar. Esto, por ejemplo, aquí lo que están viendo son dos sectores. El principal, que es el que está al lado derecho de ustedes, es en donde ocurrió el problema en la entrada a Palín, y el que está más hacia acá es el problema del kilómetro 44. Ambos ocurrieron el año pasado. Ambos fueron problemas de grande dimensión, sobre todo el del kilómetro 44. Pero sí hay una cosa que debemos de tomar de lección, pero muy seriamente en estos dos ejemplos, y es que desde el 2001 había una herramienta que nos hubiese permitido hacer gestión de esos riesgos que se corría ahí, porque resulta que, aunque no es tan evidente, pero sí lo es, en el primero de los casos, en la entrada a Matitlán, sí es en extremo evidente en el caso del kilómetro 44. El problema no solo sí está afecto al acuerdo gubernativo, sino que también el problema se está dando en alguno de estos canales naturales de descenso de flujos, de fluidos, digamos mejor. Pero en este caso sí traía consigo material que pudo ser tan significativo que resultó en el daño de los transversales de la CA9 en ese punto. Un daño que fue muy severo. Pero mi punto es ese: sí teníamos desde hace años una herramienta que nos hubiese permitido hacer una gestión de riesgo adecuada para que eso no hubiese sucedido. Y solo para que les quede un poquito más claro, la interrupción sí fue total, fue absoluta, y fueron meses para que se pudiera restablecer un paso normal en una carretera de esa importancia. Lo mismo puede pasar si, por el motivo que sea, finalmente ese milagroso puente del Castillo de Armas pues deja de funcionar, ya sea porque colapsa o porque le pasa lo mismo que le pasó al puente gemelo de la línea férrea, que aunque no colapsó propiamente, finalmente fue parte de los sedimentos que acarrió el río Samala. Pero para los efectos de la plática de hoy es lo mismo. ¿En qué sentido es lo mismo? En que hemos tenido herramientas para hacer una gestión que pudiese haber evitado que se diera una afectación de tal envergadura. Y bueno, eso me lleva a que entonces tenemos que replantearnos las cosas como las hemos venido haciendo hasta ahora, incluso desde el nivel local hasta el nivel de gobierno superior, ¿verdad? Sí, por un lado, para ver cómo estamos actualmente, lo que sí es positivo es que sí hemos tenido bastantes avances en estudios de identificación de las principales amenazas que pueden tener algún tipo de efecto en nuestro territorio. Lo malo es que no podemos decir lo mismo con respecto a la identificación de las vulnerabilidades. Y por tanto, no podemos decir lo mismo con respecto a evaluaciones de riesgo en general, ¿verdad? Sí.
Eso, por si no han sido suficientes ejemplos, ¿qué es lo que nos significa? Por ahora el status quo es que tenemos expansión urbana desorganizada, sin ninguna consideración por el conocimiento del riesgo. Sí, tenemos algunos casos, una vez más hago la salvedad de que sí hay algunos casos en donde ya empezamos a implementar con seriedad planes de ordenamiento territorial en los municipios. Tenemos casos incluso de bastantes municipalidades que ya han establecido sus instancias para gestión de riesgo, que es una instancia de mucha importancia, como una vez lo fue cuando nacieron las PMTs. Es necesario un periodo de transición en el que se logren establecer y fortalecer, pero es una instancia muy importante para cada municipalidad. Lo que les decía con respecto al puente Samalá, pero ese solo es un ejemplo, y es que se realizan ajustes a los cambios de las condiciones de los alrededores de la infraestructura importante. Con eso lo que quiero decir es que no necesariamente solamente por efectos naturales cambian el entorno de alguna infraestructura importante. A veces hay también contribución antrópica, también hay contribución de la mano del hombre en algunos de esos cambios de entornos. Como sea, son cambios de entornos que deberían de considerarse para proteger o para actualizar o incluso para cambiar la infraestructura importante. Y lo peor de las cosas es que en algunos de los casos no es un puente de lo que estamos hablando, también hay veces que estamos hablando de urbanizaciones. Y por último, que sí es un caso que se da muy, muy general, por último en términos de lo que les quiero platicar del status quo, y es que existe ocupación de territorio que ya ha sido identificado como que está expuesto a amenazas incluso de manera muy seria. Lo que ven ahí es un ejemplo de un centro de atención de justicia del organismo judicial que está en Panamá. El centro fue construido posteriormente a que ocurriera el desastre de Panamá, pero lo que es peor, fue construido posteriormente a que ya existieran los estudios que indicaban que ahí es un área de alto riesgo. Y lo que ven en la derecha, el cuadrito azul les indica dónde está el CAJ, mientras que los polígonos rojos indican las áreas de alta probabilidad en la que los flujos de lodos y escombros pueden tener una afectación seria si vuelve a ocurrir algo. De hecho, podría ocurrir nuevamente algo de dimensiones como lo que ocurrió en Panamá. Pero mi punto aquí es eso, ya está identificado. Sin embargo, la infraestructura se construyó a posteriori y no es cualquier infraestructura, es un edificio bien grande, es un edificio, es bastante inversión. Pero es inversión que desde que se construyó no se ha podido usar un solo día, porque resulta que la ley no permite que se habilite porque está en un área de alto riesgo. Entonces, un solo día no se ha usado eso. Todos los años, y fíjense que esto no es de una década atrás, esto ya tiene bastante rato, y todos los años religiosamente el organismo judicial ingresa la solicitud a la Secretaría Ejecutiva de la CONRED para poder utilizar esta infraestructura. Pero resulta que para que la Secretaría pueda, para que la Secretaría, o más bien en este caso, de acuerdo con la ley, la Junta Ejecutiva de la Secretaría pueda decidir que se pueda usar,
o pueda declarar una excepción, lo tiene que hacer con base en estudios que demuestren que ya no hay peligro, que ya no hay riesgo, que ya hay una razón para que no se mantenga en ese sector la declaratoria de alto riesgo. Pero bueno, las condiciones geológicas que dieron origen a esto no han cambiado ni cambiarán. Así que seguiremos año tras año respondiendo que continúa vigente la declaratoria de alto riesgo, porque continúa vigente el estudio que explica por qué es alto riesgo. Ahora, en algunos millones de años tal vez cambie eso, ahí volveríamos a consultar, pero de momento no hay mayor cosa que se pueda hacer. Y el asunto aquí es que, como es un mandato de ley, no es el criterio de alguien, o el criterio no es si me parece o no me parece a mí, que estoy ahí, incluso ya es una ley, entonces no hay para dónde. Y aquí aprovecho para hacer el atento recordatorio de que las declaratorias de alto riesgo no son una herramienta administrativa para obtener fondos. Las declaratorias de alto riesgo más bien les imponen una cantidad de restricciones que les van a significar que no puedan tener un desarrollo como quisieran si declaran de alto riesgo. Más bien lo que debemos buscar antes de hacer una declaratoria de alto riesgo es hacer obras de mitigación y solventar la problemática que pudiéramos tener. Aquí sí. Bueno, eso es como hemos tenido nuestro panorama de gestión de riesgo hasta ahorita, pues bastante accidentado, para resumirlo en palabras cortas. Sin embargo, también muy actual, y es la situación que vivimos, que aparte de nuestro comportamiento nacional y nuestras leyes nacionales, también tenemos compromisos internacionales que debemos cumplir. Guatemala, por ejemplo, es signataria del marco de Sendai, y en ese sentido estamos comprometidos a enforzar los objetivos de desarrollo sostenible que corresponden, ya que somos signatarios de ese tratado, dentro del cual cabe mencionar que el objetivo de desarrollo número 9, que es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. En ese sentido, Guatemala se ha priorizado, entre otros, la primera de las metas de ese objetivo de desarrollo, que es desarrollar infraestructuras viables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y fronterizas, para apoyar el desarrollo económico y bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Es una meta que, para haberla leído así de rápido, no es tan sencilla realmente de alcanzar, pero sí está en los planes del gobierno, ¿verdad? Una cosa es que tengamos el compromiso y otra cosa es que ya lo estemos haciendo. El punto de nuestro cambio de enfoque es para poder tener la capacidad de hacerlo. En el enfoque actual, el conocimiento de los riesgos y su caracterización deben ser incorporados en la planificación, no como se ha hecho hasta hace ciertos años, que, por decirles un ejemplo, ingresa un proyecto que le den la aprobación en la CGPLAN, por decirles algo, y empieza su proceso. Y de repente encuentran en el camino que no aplicaron en un momento la GRIP. Entonces la aplican, pero la aplican cuando ya está aprobado el proyecto. La aplican cuando ya está, sobre todo esto, cuando ya está aprobado el presupuesto para ese proyecto. Y cuando la aplican se dan cuenta que tenían que haber incluido en el proyecto obras de mitigación.
las cuales ya no cuentan con presupuesto porque ya fue aprobado el presupuesto. Entonces, debemos incorporar esto en la planificación. Traducido a este ejemplo, ¿qué significa? Significa que el Talagrip debió haber sido un requisito de precalificación, no un requisito de calificación, ni siquiera. Entonces ya debiera de estar incorporado. En las diferentes municipalidades, nuestros proyectos debemos pensarlos de esta manera, de la manera en que la gestión del riesgo ya esté incorporada y que si es necesario incluir en el presupuesto de dicho proyecto algún tipo de obra de mitigación o de protección, sea adecuadamente incluido. Volvamos un poquito a la anterior, por favor. Sí. Todo esto para la Secretaría Ejecutiva es muy importante y nuestra intención es que entonces se incluyan a manera de procesos de gestión de riesgos de desastres que podemos llamar prospectivos, correctivos y compensativos, es decir, no solo reactivos como ha sido hasta ahora. Y para esto, la Secretaría Ejecutiva ya tiene instalada una plataforma nacional de diálogo para la reducción de riesgos de desastres. Y la idea es que a través de esa plataforma y con alianzas público-privadas se identifiquen los gaps o las dificultades en esencia para propiciar la concientización de la necesidad de que la planificación con enfoque de riesgo multiamenaza se adopte como un eje transversal para el desarrollo. ¿La que sí? Bueno, y eso suena bien, pero hay mucha gente que ni siquiera le han presentado lo que es una gestión prospectiva. Voy a utilizar este ejemplo para por lo menos darles una idea, pero sí es algo en lo que debemos de ir ahondando en cada uno de nuestros aspectos, ¿verdad? En este ejemplo es una urbanización también allá en la ciudad capital, pero en la gestión prospectiva debe existir la identificación y el análisis de condiciones de las zonas susceptibles, y eso idealmente debió haber existido antes de que se autorizara la urbanización o el crecimiento de la misma. Entonces, para eso podemos generar mapas que nos identifican cuáles son las zonas en las que hay alguna problemática, cuáles son las zonas en las que no deberíamos de invertir, de permitir que crezca nuestra urbanización, y bueno, cuáles son las zonas seguras que quedan marcadas también. Pero el punto es que de esa manera, y antes de que ocurra algo, identificamos los diferentes niveles de exposición o riesgo que podríamos tener. Algo similar se debe hacer no en una urbanización, sino a nivel municipal, para poder ir actualizando nuestros planes de ordenamiento territorial. Ya tenemos algunas herramientas. En los años anteriores se habían estado haciendo talleres para transferir ese tipo de conocimientos. Sin embargo, como lo mencionamos ya hace un rato, la tecnología nos ha dado algunas herramientas adicionales que nos permiten que no tengamos que esperar a la realización de talleres para poder transmitir esos conocimientos. Entonces, a través de la página web de la Secretaría Ejecutiva tenemos ya algunas herramientas que pueden utilizarse como insumos para el análisis y la identificación de amenazas o de exposición. Este es un ejemplo de ellos. Este es un mapa de amenaza por deslizamiento e inundaciones. Las tonalidades, digamos, amarillo, naranja y rojo, refieren a la amenaza por deslizamiento. En este mapa casi no hay, pero hay otras regiones en donde más bien domina. Son las regiones en diferentes tonalidades de azul,
que nos indican los niveles de exposición por amenaza a inundación. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, como ven, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, para empezar a dirigirnos en un sentido más adecuado, una de las estrategias que se implementan para coadyuvar la gestión de reducción de riesgos y la identificación de esos gaps que les mencionaba hace un rato, se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades locales. Por supuesto, también las capacidades de los diferentes niveles, pero hay cierto enfoque en el fortalecimiento de las capacidades locales, puesto que no es algo que tradicionalmente se incluía en el enfoque, por lo menos en el que se hacía administrativamente. Entonces, uno de esos mecanismos de fortalecimiento son estos sistemas de alerta temprana. La preparación, la respuesta, esa sí la tenemos que seguir atendiendo. Nunca hemos dicho que la parte reactiva no forme una parte real del proceso. Lo que nosotros queremos es que se entienda y que nos concienticemos de que no es la única parte de la gestión. También tenemos, ahí déjelo. Bueno, no, denle a la que sigue, por favor. Entonces, dentro de estas estrategias, una de ellas es la implementación de los sistemas de alerta temprana. A partir del año pasado se inició un cambio de enfoque para los sistemas de alerta temprana, que en nuestro país la ley marca que están los lineamientos para los funcionamientos y establecimientos de sistemas de alerta temprana emanan de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Esto porque pues es la coordinadora nacional para la reducción de los desastres, y el objetivo es que se manejen con lineamientos que sí estén de acuerdo tanto al plan de desarrollo central del gobierno central, que también cumplan con los compromisos internacionales, pero una cosa muy importante, y es parte también, en cierta parte es porque somos signatorios del Marco de Sendai y del Acuerdo de París, y es la necesidad de esa inclusión del fortalecimiento de las capacidades locales. Entonces, estos sistemas de alerta temprana que tradicionalmente evolucionaban alrededor de algún sensor, pues cambian su enfoque para que realmente sean accesibles para todas las personas. En este tipo de fortalecimiento, una de las cosas principales es que no se quiere, o sea, uno de los enfoques actuales es no presentemos o no promovamos sistemas de alerta temprana específicos para un tipo de fenómeno, porque generalmente vienen acompañados o ocurren simultáneamente. Entonces, lo que hacemos es que en el nuevo enfoque promovemos la creación de sistemas de alerta temprana multiamenaza. Promovemos la creación de sistemas de alerta temprana que además dejen de estar centrados en los sensores y empiecen a estar centrados en las personas. Todo esto en el nivel internacional pues se ha considerado que es, además de más congruente, también más efectivo. La que sigue, por favor. Y es por eso que uno de los elementos importantes, y aunque no se visualice tan claramente, pero yo necesitaría otros 3 espacios para poderles explicar con más detalle, pero sí uno de los elementos más importantes
de cómo va cambiando la gestión de riesgo y hacia dónde vamos, es este cambio de enfoque que se está haciendo en los sistemas de alerta temprana, porque con este enfoque la implementación de los sistemas de alerta temprana lleva intrínseco en su desarrollo una gestión de riesgo que sea más, pues más inclusiva y que sea más completa, pero sobre todo cambia el enfoque de la gestión de riesgo también, porque la transforma de ser meramente reactiva a incluir también procesos, como les decía, que sean prospectivos, que sean preparativos, en fin, hay un cambio de enfoque que nos lleva a una gestión de riesgo que debería de ser más eficiente. Este nuevo enfoque se hace a través de la adopción de un enfoque internacional que se llama alerta temprana para todas las personas. En Guatemala ya se cuenta con un plan para la implementación de este fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana para todas las personas. Ya lo tenemos, a partir del año entrante empezaremos a hacer esfuerzos más presenciales también en diferentes territorios, pero como les mencionaba, esto ya fue presentado incluso a través de la plataforma de diálogo de gestión para la reducción de riesgos, la plataforma que es una plataforma nacional. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es hacia eso, hacia una gestión de riesgo que sea más efectiva y que a la vez verdaderamente tome un paso significativo para ser inclusiva para todas las personas. Yo ahí lo voy a dejar.